Bonjour! Aujourd'hui, on va travailler une autre fois le passé composé et l'imperfect. Vamos a trabajar otra vez el passé composé y el imperfecto, ¿vale? He revisado los ejercicios, había algunas dudas todavía y prefería que esto quedase bien claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues fijaos, primero vamos a ver cómo se conjuga el passé composé, cómo se conjuga el imperfecto y después el uso de ambos, ¿de acuerdo? Lo vamos a repasar una vez más. Entonces vamos a empezar con el passé composé y su conjugación, la conjugación du passé composé. Importante que recordemos que el passé composé se puede conjugar con dos auxiliares diferentes, con être y con avoir. Así que vamos a empezar con la conjugación del passé composé con el auxiliar avoir, ¿de acuerdo? La estructura, fijaos, va a ser la siguiente: el verbo avoir en presente seguido del participio pasado. ¿Cómo es el verbo avoir en presente? Pues j'ai, toi, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Y el participio pasado, pues el primer grupo, que son los verbos regulares NR, van a hacer su participio pasado quitando la ER y añadiendo una E con acento. Los del segundo grupo, que también son verbos regulares, esta vez terminados en IR, van a hacer su participio quitando la IR y añadiendo una I sin acento, ¿vale? No me pongáis acento. Y el tercer grupo son los verbos irregulares, por lo tanto hay que sabérselos de memoria, ¿vale? Estos son algunos de ellos, por ejemplo, tenemos voir, cuyo participio es vu, que significa ver, écrire, cuyo participio es écrit, que significa escribir, faire, cuyo participio es fait, que significa hacer, pouvoir, cuyo participio es pu, que significa poder, dire, cuyo participio es dit, que significa decir, boire, con B, que significa beber y su participio es bu, mettre, cuyo participio es mi y significa poner, être, cuyo participio es été y significa ser o estar, vouloir, cuyo participio es voulu, que significa querer, devoir, cuyo participio es dû, con acento circunflejo para distinguirlo del partitivo, que significa deber, lire, cuyo participio es lu, ¿vale? Que significa leer, prendre, cuyo participio es pris, que significa coger o tomar, avoir, cuyo participio es eu, que significa tener, y savoir, cuyo participio es su, que significa saber. Estos son solo algunos ejemplos, ¿vale? Nos vamos a encontrar más y nos vamos a encontrar algunos que están derivados de estos, porque por ejemplo, si yo me encuentro con el verbo réécrire, por ejemplo, sé que viene del verbo écrire, por lo tanto voy a utilizar el participio y le voy a poner delante lo que falta. O si yo tengo el verbo apprendre viene del verbo prendre, por lo tanto el participio va a mantener el pris y se le pondrá delante el ap. Appris, ¿vale? Bien, continuamos. Con este auxiliar teníamos que tener cuidado con lo siguiente. Cuando delante del verbo teníamos, cuando delante del verbo en passé composé teníamos un complemento directo, un pronombre de complemento directo, es decir, un le o el apóstrofe para el masculino singular, un la o el apóstrofe para el femenino singular o un les para el plural, tendríamos que hacer la concordancia, tenemos que concordar ese complemento directo con el participio pasado, solamente cuando el auxiliar sea avoir, ¿vale? Entonces, fijaos, si el complemento directo es masculino singular, se va a quedar igual el participio. Si el complemento directo es femenino singular, se le va a añadir una E al participio. Si el complemento directo es masculino plural, al participio le añadiremos una S.
Y si el complemento directo es femenino plural, al participio le añadiremos la E del femenino y la S del plural, ¿de acuerdo? Vamos a ver el ejemplo. Dice, Martin a acheté les pommes. Lo primero, aquí tenemos nuestro verbo en passé composé con avoir. Les pommes, que lo he puesto aquí, es femenino plural, ¿vale? Por lo tanto, al hacer la transformación de la oración sustituyendo este complemento directo por el pronombre que le corresponde, que en este caso es el plural, el les, pues ¿qué es lo que hacemos? Lo ponemos delante del passé composé y le añadimos al final la ES del femenino plural porque les pommes es femenino plural, ¿de acuerdo? Y así es como se haría con el verbo avoir. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Vamos a ver ahora con el auxiliar être. Con el auxiliar être, pues la estructura va a ser similar. Conjugamos nuestro verbo être en presente, añadimos nuestro participio pasado detrás. El verbo être, ya sabemos que es je suis, tu es, il est. El tú no lleva te, el il sí lo lleva. Nous sommes, vous êtes, ils sont. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que solamente vamos a utilizar este auxiliar con los verbos de movimiento. ¿Cuáles eran esos verbos? Pues aquí lo tenemos. Uy, se ve un poco pequeño. Pero bueno, vamos a hacerlo así un poquito más grande y así se ve un poquito mejor. Naître, né, nacer. Venir, venu, venir. Arriver, arriver, llegar. Monter, monter, subir. Passer, passer, pasar. Entrer, entrer, entrar. Rester, rester, quedarse en algún sitio. Sortir, sortir, salir. Descendre, descendu, bajar. Retourner, retourner, dar la vuelta, es volver, ¿vale? Tomber, tomber, caerse. Partir, partir, irse. Aller, aller, también ir. Mourir, mort, morir. Igual que en el caso anterior, nos vamos a encontrar que a partir de estos verbos vamos a poder formular otros. Por ejemplo, si nos encontramos el verbo repartir o rentrer, sabemos que lo tenemos que conjugar con el auxiliar être porque viene o bien d'entrer o bien de partir, ¿vale? Bien. ¿Por qué tengo aquí esta señal de alerta? Pues porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que es obligatorio realizar la concordancia del passé composé, en este caso con el sujeto. Cuando utilicemos el auxiliar être, va a ser obligatorio, ¿vale? Entonces, si el sujeto es masculino singular, el participio se va a quedar igual, ¿vale? Si el sujeto es femenino singular, añadiremos una E al participio. Si el sujeto es masculino plural, al participio le añadiremos una S. Y si el sujeto es femenino plural, añadiremos una ES al participio. Por ejemplo, Marie, que es femenino singular, est partie, con una E al final por ser femenino singular, a Madrid. O Jean-Paul et Lily, que al ser ellos es masculino plural, sont allés, se le añade una S al final, chez le médecin. ¿De acuerdo? Bien. El auxiliar être también se iba a utilizar ¿cuándo? Cuando nos encontrásemos con los verbos pronominales. ¿Cuáles eran estos verbos? Eran aquellos que iban a tener siempre un pronombre. Acordad de esta estructura, que era el sujeto seguido de los pronombres, si es según la persona que sea, me, te, se, nous, vous, se, ¿vale? El auxiliar être en presente y el participio pasado que debe concordar siempre con el sujeto, ¿vale? Bien, vamos a ver un ejemplo.
Hier, elle s'est réveillée tôt. Tenemos aquí un verbo pronominal, se réveillé. El sujeto, elle, ellas. Por lo tanto, según esto, si a ella, el pronombre que vamos a utilizar es este, se. ¿Vale? Entonces, hier, elles se sont réveillées tôt. Se levantaron pronto o temprano. ¿De acuerdo? Y le añadimos una ES al final porque ellas es femenino plural. Y hasta aquí sería el repaso del passé composé. Bien, vamos a continuar ahora con el imperfecto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se conjuga esta vez el imperfecto. El imperfecto, la estructura, ¿cómo la vamos a conseguir? Pues, en primer lugar, tenemos que conjugar el verbo en presente para la primera persona del plural, es decir, para nous, ¿vale? Una vez que lo hayamos conjugado, lo que tenemos que hacer es quitar la terminación en ons, ¿vale? Lo que nos resultaría al quitar la terminación en ons es la raíz o en francés le radical, ¿de acuerdo? Entonces añadiríamos esas terminaciones del imperfecto, que son estas que están apareciendo aquí cada vez que paso el ratón, que son ais, ais, ait, ions, iez, aient, ¿vale? Bien, es importante que recordéis que el verbo être es un verbo irregular y que su raíz para el imperfecto, que fisna, imperfecto es et, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la conjugación del verbo être para el imperfecto sería j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Bien, vamos a ver un ejemplo. Si yo cojo el verbo sortir, lo conjugo en primer lugar, como hemos dicho, para nous en presente, nous sortons. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos la terminación ONS. ¿Qué nos queda? Sort. Esa es nuestra raíz. Y a partir de ahí añadimos las terminaciones. Sorte. ¿De acuerdo? Y así es como se hace el imperfecto. Yo creo que es uno de los tiempos más fáciles del francés. Bien. Ahora, ¿cuáles son los usos del imperfecto y del passé composé? Lo estuvimos viendo el otro día, ¿vale? Pero vamos a volver a hacer hincapié en estos usos. Pues mira, el passé composé se va a utilizar para hablar de eventos y acciones principales en el pasado, es decir, acciones determinadas en el pasado. El imperfecto, por su parte, se va a utilizar para hablar de recuerdos o de hábitos pasados, ¿vale? Además de usarse para describir en pasado. Esto es muy importante y os lo vais a encontrar con muchísima frecuencia, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. Dice, l'année dernière, je suis allée à Montpellier. Il faisait très beau et le ciel était bleu pendant une semaine. Bien. Acción puntual del pasado. Aquí está. Passé composé. Fui a Montpellier. En un momento determinado del pasado lo hice. Ya está, no hay más. Pero ¿qué hago a continuación? Empiezo a describir. Describo que hacía un buen día, utilizo el imperfecto y describo cómo estaba el cielo, ¿vale? De ahí que utilice el imperfecto en estos dos verbos. En realidad es más fácil de lo que parece. Siempre que sea una descripción, imperfecto. Cuando sea una acción determinada en el pasado, passé composé. Además,
como en ocasiones nos vamos a encontrar el uso de los dos verbos juntos, tenemos esta chuletilla tan chula. Os estuve diciendo que cuando nos encontramos el uso de los obligatorio de los dos verbos, ¿no? De los dos tiempos, podíamos hacerlo teniendo en cuenta lo siguiente. Imaginaos que yo estoy realizando una acción en el pasado, ¿vale? Yo estoy realizando mi acción, pero de pronto hay otra que me la corta. Aquí, en este punto, corta la acción que yo estaba haciendo. Esa acción que yo estaba desarrollando la voy a describir en imperfecto. Es que de hecho lo que hago es describir lo que yo estaba haciendo cuando otra acción puntual me la corta. Por eso esa acción puntual se conjuga en passé composé. Vamos a ver el ejemplo, ¿vale? Je prenais une douche quand on a frappé la porte. Yo me estaba duchando, acción en desarrollo, me estaba duchando, pero ¿qué es lo que pasó? Que alguien llamó a la puerta. Por lo tanto, me cortaron mi rutina, cortaron lo que yo estaba haciendo. ¿Vale? Entonces, lo que yo hacía en imperfecto, lo que me corta en passé composé. ¿De acuerdo? Además, si os fijáis, he utilizado aquí el on, que ya lo tenemos más que controlado, y en este caso es que alguien, quelqu'un a frappé la porte. Y bien, hasta aquí el repaso. C'est fini. Maintenant, à travailler. Ahora a por el ejercicio. ¡Ánimo, chicos!